Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Dios es el camino, la verdad y la vida. En esta ocasión vamos a hablar de una santa, una de mis favoritas, María Goretti. Esta niña italiana que dio su vida por amor a Jesús. Una historia realmente conmovedora. Vamos. María nació el 16 de octubre de 1890 en Corinaldo, Italia, hija de Luigi Goretti y Assunta Carlini. María nació el 16 de octubre de 1890 en Corinaldo, Italia. Es la tercera de 7 hijos de una familia pobre de bienes terrenales, pero rica en fe y virtudes, cultivada por medio de la oración en común, rezando el rosario todos los días y los domingos la misa y la Sagrada Comunión. Al siguiente día de su nacimiento, bautizada y consagrada a la Virgen. 6 años, viviría el sacramento de la confirmación. Su padre, Luigi Goretti, provenía de una familia católica tradicional. Era un hombre inteligente y buen trabajador. Su madre, Assunta Carlini, fue huérfana y por eso tenía un gran temple forjado de consecuencia de una vida difícil, colmada de carencias y sufrimientos. Los dos se conocieron en unas viñas mientras trabajaban juntos. Se casaron en la capilla de Santa Francisca, el 25 de febrero de 1886, el mismo lugar donde bautizaron y confirmaron a María. Los recién casados solo recibieron un solo regalo, el cuadro de la Madonna cargando al niño Jesús. Ese cuadro siempre permaneció en el cuarto de María. Ellos vivían en una casa hecha de piedra, pero una casa sencilla, sin plomería y sin electricidad. El padre de María cosechaba trigo, maíz y uvas en la ladera de una loma detrás de la casa. De todas estas cosechas, lo más importante que ellos cultivaban era la uva, pero la mayoría de la producción pertenece al terrateniente. Tenían una pequeña granja, pero no tenían para invertir, así que la vida era muy difícil. Tampoco contaban con ninguna especie de maquinaria, ni tenían dinero suficiente para comprar más tierras. A pesar de todo, luchaban cada día para vivir en medio de la pobreza. El primer niño que tuvieron falleció en su infancia. Después tuvieron 4 niños saludables, incluyendo en ellos a María. Nadie se imaginaba que dentro de esta familia tan humilde iba a nacer esta santa. Su madre decía, su infancia transcurrió al igual que el de cualquier otro niño. No notamos nada extraño en ella. Fue criada al igual que mis otros hijos, cristianamente. Mi esposo y yo se la impartimos, de manera que todos fueran buenos cristianos. Todo el tiempo que estuvimos en Corinaldo, fue una buena niña. Nunca notamos nada raro en su comportamiento. Era una familia realmente pobre, pero todos se apoyaban entre sí. María era una niña esbelta, llena de gracia, de ojos pardos y pelo castaño. Los biógrafos de María Goretti dicen que solamente existen 2 fotografías de ella. Esta, que es donde aparece con un pañuelo en la cabeza, está en la parte del medio. Y esta otra. Son las únicas fotografías reales de María Goretti. Si este video te está gustando, dale like y comparte. Gracias. Desde muy niña, le gustaba visitar el santuario de Incashilda o en la iglesia a orar dentro de la capilla, la cual le quedaba a media milla de su casa. Ella iba sobre todo en el mes de mayo a visitar a la Virgen en la capilla cercana. Se arrodillaba ante la Virgen de la Paz. Los Goretti siempre compartían la difícil situación de la mayoría de las familias italianas a finales del siglo XIX. Una de cada 3 familias emigraba. La familia Goretti tenía lazos sentimentales con esta región de Corinaldo. Una madrugada de octubre 28 de 1897, cuando María tenía 7 años, los Goretti se despidieron de su tierra natal Corinaldo y abordaron un tren. Habían decidido emigrar con su familia a las grandes llanuras de los campos romanos, todavía insalubres en aquella época. María llevaba bajo el brazo lo más importante, el cuadro de la Madonna con el niño. Es aquí donde María muestra claramente una inteligencia y madurez precoces, donde no existía ni una pizca de capricho, ni desobediencia, ni de mentira. Era realmente el ángel de la familia. Este cambio para la familia fue un avance, pero no por mucho. Su padre, Luigi, fue empleado como parcero para un terrateniente. Poco después de la llegada de esta familia, esperaban a su 5.º hijo. Más o menos por ese tiempo, iniciaron una relación de trabajo con una familia. Giovanni Serenelli y su hijo de 16 años, Alessandro Serenelli. Esto se convertiría en una verdadera tragedia. De este señor Giovanni no se conoce ninguna foto. Solo se sabe que era un tomador, un vagabundo que se la pasaba de pueblo en pueblo. Antes de eso, él y su hijo eran marineros. La situación de su hijo, por tanto, daba mucho que desear, ya que el señor era un tomador y al parecer su madre estaba mal de sus facultades mentales, ya que cuando niño trató de ahogarlo en un pozo. Y esto claramente fue algo que lo dejó marcado toda la vida. Según contaba su madre, que él se había vuelto loco y que trataba de suicidarse.
su hermano, murió de un terrible susto. Nadie sabe realmente qué sucedió, pero sí se consta que esa familia tenía un gran secreto. Alexandro siempre estuvo solo. Su padre nunca estaba con él, ya que se la pasaba tomando. Se vinieron a unir con la familia de María, que era totalmente distinta a ellos, ya que la familia de María era una familia llena de amor y unida. Alexandro no conocía nada de eso. Debido a todos estos problemas, el terrateniente expulsó de trabajo a la familia Serenelli, y por consecuencia, la familia Goretti también tuvo que irse de él. Una vez más, la familia Goretti tuvo que emigrar. Se enteraron de la oportunidad en una feria en las tierras del conde. El nombre de este conde era Masoleni. Este lugar quedaba más o menos a 1 hora de donde se encontraban. Pero desgraciadamente este lugar era completamente inhóspito. Estaba considerado como el páramo de Italia. Las tierras eran pantanosas y era imposible cultivar. Las chozas estaban aisladas y enmanadas y con animales al aire. En aquellos tiempos no había fábricas para que pudieran trabajar, solo existía el cultivo. El lugar era terriblemente pantanoso y era dificilísimo realizar un cultivo ahí. Aún así, se quedaron. Esa fría noche de febrero de 1889, subieron las inclinadas escaleras, tan frías como todo aquel lugar. Su nuevo hogar consistía en una abandonada fábrica de quesos. Las dos familias tenían dormitorios separados, pero compartían la misma cocina y la escalera. El conde había construido ese edificio de granito como almacén en su fábrica de queso. Ahí los quesos se curtían muy bien, debido a las condiciones favorables de la humedad, pero la fábrica quebró y solo quedó ese edificio vacío. Las dos familias fueron a trabajar ahí arduamente. Se pasaban entre 14 y 16 horas trabajando diariamente. Para hacer las tierras productivas, drenaron los campos, y así pudieron cultivar trigo. Las personas que fueron testigos de la canonización de María fueron precisamente los vecinos de la casa del lado. Ellos fueron testigos del comportamiento de María, de su bello temperamento y de los quehaceres que realizaba todos los días. Su vecina decía: yo la veía pasar todos los días frente a mi puerta a recoger agua del pozo. Nunca se detenía. Era una niña muy seria. Ella iba y venía rápidamente y nunca se quejó del mote que se le puso de la viejecita. Ella seguía trabajando laboriosamente sin molestarse. Toda esa aldea estaba llena de campesinos migratorios. La situación pantanosa era cada vez peor. Los mosquitos abundaban por todas partes y era una condición insalubre. De hecho, la misa se tenía que celebrar a 7 millas de ahí, en Neptuno. La malaria comenzó a extenderse entre los trabajadores. El conde siempre estaba listo con una porción de ataúdes para sus trabajadores. Él vivía en una elegante hacienda con su familia. Él era cazador y se le veía regularmente cazando patos sobre sus caballos que tenía en su establo. Él y la condesa caminaban para inspeccionar a los trabajadores. En un año la vida de los Goretti pareció mejorar un poco, pero desgraciadamente la malaria llegó al padre de María, el señor Luigi. El arduo trabajo y las horas extras de más cobraron tarifa en su vida. La malaria que se había expandido por todas partes llegó a él. En solo 10 días sucumbió en los campos donde estaba trabajando. Él sucumbió a la fiebre, una fiebre mortal, el 6 de mayo de 1900. El conde mandó a preparar un ataúd para el padre de María. Solo tenía 41 años de edad. Cuando el padre de María murió, ella solo tenía 9 años. Se paró frente a su cuerpo y le dijo a su madre: «Madre, no te preocupes, tú vete al campo a trabajar, que yo me quedaré a cuidar a mis hermanos y a hacer los quehaceres del hogar». Ella tenía mucha fe hasta en el momento de sus sufrimientos. No era de las que huían del sufrimiento, lo enfrentaba. Remangó las mangas y se puso a trabajar. Con solo 9 años, se dispuso a responsabilizarse de la familia. Su madre decía, si a veces le gritaba, era por la desesperación que tenía por la situación, pero ella no lo merecía, y aún así, lo recibía con calma y tranquilidad. Nunca se quejó.
Nunca se molestaba, tenía un corazón generoso conmigo y con sus hermanos. Cuando servía la comida, se aseguraba de que todos sus hermanos y yo estuviéramos satisfechos, y después se servía a ella las obras. En cada oportunidad que tenía, iba y se arrodillaba ante la tumba de su padre y rezaba. Un dato curioso es que un soldado americano mandó poner una placa en la tumba del padre de María Goretti, porque le pidió un favor y se lo realizó. Él había estado en la Segunda Guerra Mundial. María se despertaba todos los días en su habitación y mientras se vestía rezaba. Después despertaba a todos sus hermanos, los aseaba y les preparaba el desayuno. Ella soñaba con estudiar y ser alguien, pero sabía que su vida tal vez terminaría casándose con algún campesino y teniendo hijos. Por eso desde pequeña aprendió a cocinar, a asear el hogar y a sus hermanos. Una vez por semana horneaba pan para sus hermanos y toda su familia. A menudo se le veía en la mano cargando un rosario, porque rezaba mientras hacía sus quehaceres. Su madre decía que ella era muy religiosa y que todos la querían y la admiraban, porque era la más religiosa de toda la familia. Solo era una niña y debían de haber seguido su ejemplo, pero en ese momento nadie tenía cabeza para pensar en eso. Su hermana decía, ella era ejemplar, rezaba todos los días y era la más religiosa, pero en ese tiempo aún no tenía yo juicio para seguir su ejemplo. Ella hacía las tareas con diligencia y energía, se iba al mercado y hacía todas las compras. Ella hacía las cosas como si fuera una adulta y solo tenía 9 años. Vendía huevos, vegetales y palomas. Después hacía las compras de la casa. En estos viajes al mercado de Neptuno, ella visitaba a la Virgen. Además, siempre se hacía responsable de hacer que su familia rezara el rosario todas las noches. Con solo 10 años estaba consciente de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Su madre recuerda cómo María le rogaba porque quería ir al catecismo. Caminaba millas a pesar de que estuviera lloviendo o que hubiera truenos. Lloviera o relampagueara, ella caminaba toda la distancia que fuera necesaria para ir al catecismo. Ella no había ido a la escuela, por lo cual no sabía ni leer ni escribir, y aún así se aprendió todos los rezos. Y después se los enseñó a sus hermanos más pequeños. Cuando su padre vivía, María le preguntaba constantemente, «Padre, ¿cuándo voy a poder hacer mi primera comunión? Es importante para mí». Su padre le decía, «Cuando sea tiempo, hija». El padre le decía esto porque sabía bien que no tenían dinero para realizarlo. María insistía y les decía, «Es que yo no puedo vivir sin Jesús». Todos sus vecinos la amaban y juntaron dinero para poder realizar su primera comunión. Ella estaba feliz y fue con cada una de las personas que conocía a pedirles perdón si en algún momento los había ofendido. Ese día, uno de sus hermanos se quejaba de sus zapatos que no le gustaban y ella le dijo, «Hermano, Dios no mira tus zapatos sino tu corazón». Era muy niña, pero estaba consciente de lo que era la Eucaristía. Ella realizó finalmente su primera comunión y fue el día más feliz de su vida. Después de la muerte de su padre, la relación entre los Serenelli y los Goretti se volvió tensa. Alessandro Serenelli, de 19 años, comenzó a acosar a la niña. A mí me da una inmensa ternura esta chiquita con 11 años. Imagínense el terror que tenía, callada. No le decía a su madre, solamente le decía que no la dejara sola, pero nunca le explicaba el porqué, hasta ese trágico día. ¿Se imaginan la angustia, el terror, el pánico? Pero ella solamente le rezaba a la Virgen y a Dios. Por ellos tenía esta gran fuerza. Continuamos. Le hacía insinuaciones indecorosas que ella odiaba y lo evadía. Él insistía y ella lo rechazaba con vehemencia. Le hacía cuentos y chistes sucios, donde ella se sonrojaba y se alejaba. Mientras más se sonrojaba, más le gustaba a Alessandro. Ella se defendía ante cada insinuación. Una vez le pegó con una escoba y otro día le aventó agua. Él era indisciplinado y tenía revistas de mujeres. Con esas revistas él decoraba su cuarto. En ese entonces era considerado demasiado inmoral.